Creo que no estoy grabando. No estaba grabando. Pero un momentito, por favor. Serenidad. A ver. Un último chequeo. Listo. Bueno, ahora ya creo que estamos grabando. Buenas noches con todos y todas, como dicen ahora, por no decir todos. Bien, entonces, pues les estaba comentando que, bueno, estamos reanudando el tema de los webinars que a través de la escuela generalmente hemos hecho periódicamente estos webinars con distintos temas, ¿no? Temas sobre todo de actualidad que pueden interesarles desde la perspectiva que nosotros trabajamos y conocemos, que es la medicina tradicional. Y generalmente hace 2 años más o menos hacíamos siempre un webinar cada vez que iba a cambiar o ya había cambiado una estación. Esto ya vamos a ver por qué la razón de ese tipo. Quiero comenzar con decirles un poco, no sé si todas las personas de aquí están presentes, tienen alguna, digamos, información o formación con respecto a lo que es la medicina tradicional oriental, generalmente conocida como medicina tradicional china. Yo prefiero decirle oriental porque realmente, bueno, el conocimiento de esta medicina es proto-china, o sea, es antes de que China existiera como una república. Entonces, bueno, pertenece a todos los pueblos de Oriente. Pero, en fin, mayormente actualmente se le conoce como medicina tradicional china. En fin, la medicina tradicional china tiene una visión bastante interesante con respecto a lo que es la salud y la enfermedad. Y entonces la salud y la enfermedad se contempla desde varios aspectos, desde el punto de vista de qué causa las condiciones para que un ser humano enferme. En principio, habla de que un ser humano puede enfermar por las siguientes condiciones, que son varias. No voy a dar una clase de medicina tradicional china, porque no viene el caso, pero un poco para ir poniéndoles en contexto. Al ser humano le pueden afectar, o le pueden, sí, pues afectar cosas o llegar cosas que pueden generar un disturbio a todo nivel, energético, fisiológico, en fin, que puede generar las condiciones para producir una enfermedad. La enfermedad, obviamente, en cualquier ser humano se va a producir en relación al terreno debilitado de cada quien. O sea, todos los seres humanos tenemos nuestras llamadas fortalezas, como también nuestras debilidades, por razones genéticas, por razones de estilo de vida, por razones alimenticias, en fin, por una serie de aspectos, pues, este, ponemos, podemos tener un terreno debilitado, que puede ser algún tejido, la piel, los huesos, el sistema vascular sanguíneo, o algún órgano, ¿no? Los riñones, el hígado, etcétera. Todo eso puede ser producto de un terreno debilitado, que en cada ser humano es distinto entre uno y otro. Entonces, cuando hay estas condiciones que pueden generar un desequilibrio, no solo energético, sino también orgánico, pues se dirige a ese lugar debilitado, a esa diátesis del paciente y generar y provocar una enfermedad. La medicina tradicional oriental contempla varios aspectos por los cuales el ser humano puede enfermar. Uno de ellos son las energías exógenas o externas, aquello que está fuera de mí. ¿Qué está fuera de mí en este planeta? Pues ¿qué está fuera de mí? Por ejemplo, el clima. Nosotros estamos en un planeta que tiene variables a lo largo del año, ¿no? Variables este, que van condicionando ciertos aspectos, se modula, por ejemplo, las estaciones del año se van modulando, van cambiando, y entonces, ¿en qué momento pueden hacer daño? No es que las estaciones del año, con sus respectivas energías, el invierno con el frío, la primavera con el viento, el verano con el calor, el otoño con la sequedad y el estío con la humedad, pues no es que están ahí y hacen per se daño,
sino si hacen daño, es porque la capacidad adaptativa del ser humano a esa nueva realidad se ha visto perturbada. Y entonces ahí es como cualquier agente, ya sea cuando entramos a la primavera con el viento, o al verano con el calor, o en este caso esta estación con el invierno, el frío, pues pueden afectar a algunas personas que tienen predisposición a enfermedades relacionadas con esa estación, ¿sí? Entonces, esos serían factores exógenos que pueden producir en determinadas personas el desarrollo de una enfermedad. Ahora hemos entrado hace poco, hace una semana más o menos, a la estación de invierno. Entonces, este webinar, en principio, vamos a tratar las condiciones climáticas de la estación del invierno, cuya energía es el frío, y cómo es que pueden a una persona, o no necesariamente a todas, puede ser algunas personas que están predispuestas a enfermar por el frío o tienen poca capacidad adaptativa a esta realidad, puede desencadenarse una enfermedad o recrudecer una enfermedad ya preexistente. Entonces, ahora mismo estamos en invierno. Hace un tiempo, y casi más o menos hace 2 años, que habíamos dejado de hacer los webinars, hacíamos un webinar cada vez que iba a comenzar o comenzando una estación para decirles, bueno, mira, hay un cambio en el planeta, hay unas condiciones en el planeta que pueden generar en algunas personas una condición que puede producirles una determinada enfermedad. Entonces, esos webinars los hacíamos cada vez que entraba una estación. Bueno, por muchas razones, entre ellos pues, la adaptación que ha habido después de la pandemia, pues han cambiado muchas cosas. Antes, pues los cursos eran, digamos, presenciales, ahora son semipresenciales, a veces solamente a nivel de Zoom. Bueno, han cambiado muchas cosas que hay que irse adaptando. Y en ese lapso, bueno, hemos tenido que hacer una serie de cambios, una serie de reestructuración y reingeniería en nuestro trabajo como escuela, y ha habido un silencio en cuanto a los webinars que reiniciamos a partir de hoy, precisamente con el tema a propósito del ingreso de esta nueva estación del invierno. Entonces, se trata de ver ahora un webinar con respecto a la estación del invierno, con una condición distinta a lo que hubiese sido en otros años. Hoy por hoy, en estos momentos mismos, este invierno es un invierno atípico. Es un invierno que, como han dado ustedes, a veces hay bochorno, sale sol, se siente el calor del sol. Entonces, esto para ser ahora mismo 30 de junio, ya va mañana es julio, en el cual ya deberíamos estar bien abrigaditos, hay momentos en los cuales realmente no llama a abrigarnos, ¿no? Y hay momentos que sí. Entonces ahí es donde esta estación de invierno, cuya energía es el frío, tiene esos desfases que ya por sí mismo el frío puede afectar a una persona, pero que ahora mismo hay el fenómeno del niño costero con predicciones que inclusive podrían haber en el sentido de que haya un niño global, cosa que sería tremendamente destructivo en el campo de los distintos lugares donde se efectúa. Pero eso también va a tener que ver con el ser humano y sus predisposiciones a enfermar. Entonces, este webinar propiamente dicho no es para ver el paso del invierno, las probables enfermedades que puedan recrudecerse en estos tiempos y qué hacer, digamos, para neutralizar la fuerza de ese frío, sino que ahora tenemos una condición distinta este año, que es ya la presencia confirmada, ya no es una especulación, confirmada del fenómeno del niño costero. Por lo tanto, ahora mismo estamos viviendo un invierno con características, en algunos casos, de verano. Y eso genera una perturbación en la energía del ser humano y pone prácticamente en jaque su capacidad adaptativa a una realidad
que debería ser invierno y frío, con otros componentes que pueden poner en riesgo el desarrollo y el desencadenamiento de nuevas enfermedades o inclusive de enfermedades preexistentes. De eso se va a tratar este webinar. Entonces vamos a pasar a desarrollarlo a través de unas diapositivas en las cuales vamos a dar desarrollo de qué significa estar en invierno, qué significa ahora que estamos ya confirmado en un fenómeno del niño costero, para ver algunos recursos que hacer a nivel preventivo para que esto no nos vaya a afectar, por lo menos de una manera que pueda ser de cuidado. Bueno, siempre de cuidado cuando se trata de la salud. Pues vamos a comenzar a desarrollar el webinar. Pues primero vamos a compartir. A ver, un momento, por favor, me dan que estoy poniendo acá. Listo. Milo, está en mi diapositiva que dice invierno alterado. Sí, sí se ve. Bien, ahora, a diferencia de otros años en que de lleno hablamos solo del ingreso del invierno, lo que eso significa para, no solamente para el planeta, sino para el ser humano que vive en este planeta y que podría generar la predisposición a enfermedades. Vamos a tener que ver dos cosas aquí. Una, el invierno, porque en algunos momentos, como se habrán dado cuenta, no sé, voy a decirles esto para ver si ustedes están sintiendo lo que yo o son imaginaciones mías, ¿no? No se habrán dado cuenta que, por ejemplo, hay momentos en que se siente frío y llama a ponerse su casaquita. Y de pronto en otro momento se siente un bochorno, ¿no? Y luego nuevamente en otro momento, y todo esto puede pasar en un mismo día. No sé si ha sentido esa variable, ¿no? Digo, pregunto, si han sentido esa variable de que en algún momento sienten frío y en otro momento sienten calor. Esa condición se va a generar a lo largo de todo el invierno. Es más, el fenómeno del niño costeño va a ser más fuerte en los meses entre noviembre y enero y febrero. O sea que apenas estamos comenzando una situación anómala climática que puede poner en serio riesgo y en apuros a la condición de la salud de los seres humanos. Claro, cuando se habla de un niño costero, generalmente se habla del tema de las inundaciones, los, los, qué sé yo, variaciones climáticas, las lluvias, eh, y toda esa cosa, en el sentido de que pasa en el planeta. Pero ahora hay que ver esas mismas condiciones, cómo van o cómo podrían afectar al ser humano. Ya el ser humano, propiamente dicho, sobre todo ahora en estos tiempos, ya el ser humano en estos tiempos tiene una tremenda, digamos, incapacidad de adaptarse a circunstancias nuevas. Hemos perdido a lo largo de nuestra vida cotidiana capacidad de adaptación. Nos quedamos como fijos, como congelados en una situación y cuando las cosas cambian, en este caso en el entorno externo, pues nuestro organismo como que no responde a esa nueva realidad y cuando no se adapta, se genera una serie de condiciones para producir una enfermedad. Entonces vamos a ver ese tema a partir de este momento, de ya no solamente el tema de ver el cambio hacia invierno, sino de un invierno alterado. Un invierno con la presencia del llamado niño costero, que es un desequilibrio climático y que genera impacto muy, pero muy fuerte en la salud energética de los seres humanos. Entonces vamos a comenzar para ir entendiendo el tema. Primero hay que tener en cuenta, un poco para hablarte de lo que es la medicina
oriental, que dentro de sus propuestas y de su visión, tiene algunas diferencias con respecto a cómo contempla la salud y la enfermedad de la medicina occidental. En principio, la medicina oriental entiende al ser humano como una entidad, ¿no?, que vive entre las influencias llamadas del cielo, el cosmos, y la tierra donde habita. Por lo tanto, considera al ser humano como una suerte de microcosmos. Si el ser humano es un microcosmos, microcosmos en relación a quién? A las leyes y principios del cosmos y a las leyes y principios de la Tierra. En ese sentido, como microcosmos, ¿qué quiere decir que el ser humano sea un microcosmos con respecto al cosmos y a la Tierra que habita? Quiere decir que en sí mismo lleva los mismos principios y leyes que existen en el cosmos y los mismos principios y leyes que existen en la Tierra. Por lo tanto, todo aquello que haya en el que pase en el plano cósmico y todo aquello que haya que pase en el plano propiamente de este planeta de la Tierra, como nosotros llevamos dentro de sí mismos esos mismos principios y las leyes, están relacionadas directamente con nosotros. Por lo tanto, nosotros seríamos un microcosmos en relación al cosmos y un microcosmos en relación a los principios y leyes que rigen la Tierra. Si esto es así, lo que le ocurra al cosmos y lo que le ocurra a la Tierra van a impactar e influir en el ser humano. De tal manera que lo que ocurre afuera, por ejemplo, todo lo que vaya a ocurrir afuera, ocurre también adentro. O sea, cambia una estación en el planeta e inmediatamente nosotros, así como hay un invierno planetario, hay un invierno dentro de nosotros. Cambia la estación y nuestro invierno interno tiene que adaptarse a esa realidad de la Tierra. Si no se adapta, se generan las condiciones para la enfermedad. Eso desde el punto de vista de estos principios de la medicina tradicional oriental. Los antiguos médicos chinos u orientales de la alta antigüedad observaban, por ejemplo, que condiciones de humedad, condiciones de frío, condiciones de viento o calor podrían afectar directamente al organismo. El frío del invierno, el viento de la primavera y el calor del verano son generalmente las energías y las condiciones climáticas que suelen generar más perturbación y más problemas a nivel de salud en el organismo. Entonces, ¿qué entendieron con esto? Que una enfermedad aparece, o sea, ¿por qué aparece una enfermedad relacionada al invierno, al frío? Y en unas personas sí y en otras personas no. Porque en las personas que no, que llegan, entra por ejemplo la estación del invierno con el frío y comienza a tener, por ejemplo, problemas respiratorios, problemas de dolores óseos, qué sé yo. Milgo, están entrando, ¿qué es lo que quieren? Ya, pues, están entrando, perdón, un ratito, estaban pidiendo ingreso. Un momentito. Vamos a sortear ese tomatodo térmico hermoso. Tú le pones agua caliente, la mantiene caliente. Le A pones ver, agua helada, la mantiene tiene helada. Le pones su agua al tiempo, la mantiene micrófono al tiempo. abierto Así que se que enfría lo y se cierre. calienta. ¿Cómo te lo puedes? Si no me voy a enterar todos los secretos y misterios de cada casa. Bueno, como les venía diciendo, este invierno, ya hemos dicho, es anómalo, es distinto y va a ser distinto a otros por el fenómeno del niño costero. Ya hemos visto eso. Entonces, va a oscilar este invierno no solamente en condiciones frías en algunos momentos, sino en condiciones calientes y no solo calientes en otros momentos. Eso puede generar una alteración adaptativa del ser humano y si está debilitada la energía interna del ser humano relacionadas con el frío, el calor o eso, va a generar y propiciar la enfermedad.
¿no? Entonces, la enfermedad va a aparecer con mucha frecuencia cuando el organismo del ser humano pierde la capacidad de adaptarse a los cambios climáticos del entorno. No sé si estoy siendo claro. Si por algo no está claro, por favor me interrumpe. Para sintetizar el tiempo. Estamos frente, cada cambio de estación marca un clima. El invierno produce frío, como la primavera viento, como el verano calor, como el otoño sequedad, ¿verdad? Y en los tiempos de estío humedad. Eso es lo que se produce en el ambiente a nivel climático. Cuando eso ocurre, como nosotros llevamos de alguna manera en nuestro microcosmo interno el reflejo de esos movimientos climáticos, cuando llega el invierno y se siente frío, el organismo, si está en buenas condiciones, se adapta a esa nueva realidad y no se enferma. Pero cuando no se adapta, comienza la enfermedad. Eso es, en síntesis, lo que acabo de decir. A ver, vamos a ver. Si hay algo que no esté claro, por favor, me lo dice. Y aquí vamos a desarrollar, en principio, algunos aspectos. Un momentito, por favor. A ver. Con respecto a la condición llamada salud de un ser humano. En principio, la salud de un ser humano no significa rigidez. Si una persona está sana, es porque tiene capacidad adaptativa a los fenómenos climáticos y los cambios de estación. Adaptativa a lo que pueda ocurrir y le pueda afectar su condición humana en el sentido de sus pensamientos, sentimientos, emociones y sus acciones o su estilo de vida. Si no se sabe adaptar a los cambios que puedan ocurrir en la vida de un ser humano, esto produce enfermedad. Por lo tanto, quien no se adapta a una condición distinta a la que venía viviendo, ¿no?, va a enfermarse. Y quien se adapta va a conservar el equilibrio y por lo tanto no va a haber enfermedad. La medicina china, en medicina china, cada estación tiene una cualidad energética muy clara, muy precisa, muy identificable. Cada estación tiene una condición y una característica muy identificable. En la primavera, la energía se expande. En el verano, llega a su plenitud máxima, esa expansión de energías. Cuando pasa el verano, cuando pasa el verano, llega, por favor, Milo, por favor, ves porque está ahí dando un ruido. Voy a repetir porque puede que se haya perdido. Cada estación, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, tiene una cualidad energética. La primavera significa que comienza a expandirse esa energía. En el verano llega a su plenitud máxima, que se conoce como máximo yang. Luego que pasa el verano, vuelve a decaer y en el otoño comienza la contracción de la energía para que en el invierno, como ahora, llegue a su máxima expresión de yin o a su máxima contracción. Así se mueven las energías. ¿Sí? Y no solamente lo acusa ese cambio la fisiología humana, sino inclusive el psiquismo humano. Influye la primavera en el psiquismo y nos permite ser más expansivos en nuestra conducta, hasta llegar a un punto máximo en el verano. El momento del otoño es el momento que comienza la contracción y nos recogemos en nosotros mismos para que en el invierno, en ese momento, en ese tiempo, ¿no?, de
de contracción, podamos hacer una revisión en silencio de aquello que ha pasado y de aquello que puede devenir. O sea, todo esto influye no solamente a nivel climático, sino a nivel inclusive psíquico. Entonces, ¿qué representa en términos generales el invierno? Desde un punto de vista, si el invierno fuese un invierno sin la anomalía del niño costero. Voy a ser claro aquí en esos momentos. Ahora mismo, y a partir de ese momento, voy a hablar de qué representa el invierno con el frío en la condición de salud o enfermedad de un ser humano, para que ustedes tengan una idea qué pasa en invierno. Si el invierno fuese sin problemas, un invierno normal. Pero ya he dicho anteriormente que estamos en un momento en el cual este invierno está teniendo unas variables que no son necesariamente de invierno. Entonces, para entenderlo, primero voy a pasar a explicarles qué representa el invierno, un invierno normal, y luego qué pasaría si es anómalo con el niño costero, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué representa un invierno con la energía del río? El invierno es la estación que, que nos lleva al recogimiento. La naturaleza lo muestra claramente, cómo se presenta un invierno, gris, ¿no? Contraído, frío, que nos lleva más bien a abrigarnos, a estar en casa. Los árboles se desaceleran, o sea, como que se ralentiza su desarrollo. Las semillas permanecen en esa profundidad. Muchos animales conservan esa energía y la naturaleza se interioriza. Es el tiempo de recogerse, es el tiempo del yin, es el tiempo de estar en sí mismo, desde el punto de vista humano, psíquicamente hablando, es el tiempo del ensimismamiento. Estoy en mí mismo. Y eso es bueno, porque la vida nos permite a lo largo del año tener esas expresiones de expansión, máximo, yang, contracción, eso muy bien, para que haya un momento propicio para recogernos, para estar con nosotros mismos, para revisar aquello que ha pasado y, y gestar aquello que puede venir o que nosotros querramos que acontezca, ¿no? La medicina china, el invierno, pertenece al movimiento agua, al elemento agua, cuyos, como ya saben quienes estudian acupuntura y todo eso, los órganos principales que están relacionados con el agua, con el invierno y con el frío, son el riñón y la vejiga. Por lo tanto, son ambos, el órgano y la entraña, que van a estar más influidos por el invierno. Sabemos que los riñones, además del sistema propiamente urinario, genitourinario, representan los huesos. Entonces, las enfermedades que tienen que ver y estar relacionadas con la parte de los huesos pueden verse afectadas por eso. Por eso es que muchas personas que tienen artrosis y esas cosas, el tiempo de invierno se recrudece sus cuadros, si es que es por frío. Seguimos. Perdón un ratito. Ahí está. Ahí estamos. Un momento que estoy cambiando. Un momentito, por favor, que aquí se me ha movido. ¿Dónde dio? Milo, ¿me está viendo? Sí se ve, Darwin. Sí se ve. Entonces, los órganos que están, que rigen o están, digamos, relacionados con el movimiento agua y con la estación del invierno y que son muy afectados o no con el clima frío, ¿no? Están relacionados a la energía de los riñones, porque los riñones
el riñón es considerado la raíz de la energía vital. Nosotros los seres humanos tenemos una energía, una vitalidad, la vitalidad general. De ahí vemos que una persona tiene, cuando vemos una persona que es muy vital, que tiene vitalidad, ¿no? Podemos deducir que tiene una energía de los riñones en buenas condiciones. Cuando vemos una persona débil a nivel de energía vital, pues podemos considerar que la energía de los riñones está deficiente o insuficiente. ¿Por qué? Porque los riñones rigen las reservas energéticas del organismo, todas las reservas energéticas del organismo, la vitalidad, la posibilidad de la longevidad, que una persona llegue a ser muy anciano en condiciones aceptables, ¿no? Eso quiere decir que tiene una buena energía de los riñones, tiene una buena capacidad adaptativa al estrés, su capacidad reproductiva es buena y tiene fortaleza ósea. Eso es si las condiciones están buenas con respecto a la energía de los riñones. Reservas energéticas buenas, vitalidad, capacidad de longevidad, tiene adaptación a nivel del estrés, tiene capacidad reproductiva y tiene los huesos muy bien puestos. Eso sí está bien la energía de los riñones. Entonces, durante el invierno, lo recomendable, una conducta recomendable durante el invierno es descansar más. ¿Qué significa esto? Como las horas, como las horas de oscuridad. Coger la pantalla. Sí, Me botó, ¿ah? Milo, ¿estás ahí? Sí, sí, se congeló la pantalla y te botó, Sí. pero se ve en pantalla negra, no se ¿Sí? te ve. Porque ahorita sí me veo yo acá. ¿No me Ahora ves? sí, ahora, ya ¿Ya? ahora sí aparece. Sí, A ver, voy a confirmar si está grabando, por favor. Sí, sí estamos grabando. Qué horror. Sí, no sé qué ha pasado. Desde ayer estamos teniendo problemas con el internet de la zona. Entonces voy a volver a poner, pues, a ver, un momento, por favor. Ya. A ver, estábamos aquí. Ya. Bien. Para que no nos haga pasar más rato. Ya, entonces, ¿cuál es lo recomendable en una época de invierno? Les estaba diciendo que, eh, como se darán cuenta, el 21 de junio de este mes que hoy día acaba, que entró el solsticio de invierno, es el día en el cual es el día en que la noche es más larga. O sea, hay más horas de oscuridad y a partir de ese momento va creciendo hacia la luz. ¿Sí? Entonces, siempre el invierno, y ustedes lo saben bien, cuando estaban ahí sí abrigaditos y la cosa y la vaina, pues hay la gana de quedarse más rato en la cama, ¿o no? Entonces, el organismo pide más descanso que en época de invierno, por ejemplo, en el cual amanece más temprano y anochece más tarde. O sea, hay más luz solar y por lo tanto nuestros mecanismos fisiológicos se mantienen más activos y despiertos que en otra época del año. En la época del invierno, el tiempo de oscuridad es mayor, por lo tanto, el organismo responde a tender a dormir más y descansar más. Eso es bueno. Por lo tanto, en invierno deberíamos descansar un poco más. Si dormíamos 6, 7 horas en otra estación, por ejemplo en invierno, en verano, sí es bueno procurar dormir más horas en invierno. Es saludable y genera que haya una respuesta adaptativa
del organismo a esa nueva realidad climática. O sea, es importante dormir y dormir mejor. Eso conserva la energía y evita desgastos innecesarios. Por lo tanto, una primera recomendación es, si hace frío, tratar de dormir más tiempo del que habitualmente dormimos, porque eso conserva la energía y evita desgastes innecesarios. Y que no vayan a estar diciendo, ay, que somos dormilones, nada. La naturaleza nos pide descanso porque el invierno es el yin, es el tiempo del sueño, del descanso, de lo quieto. ¿Sí? Entonces, la pregunta que vendríamos a hacer en estos momentos con respecto a eso es, ¿estamos viviendo así nosotros? ¿Estamos, estamos en principio descansando más, durmiendo un poco más de horas que las habituales? Pregunta del millón para ustedes, ¿eh? Porque generalmente no. Generalmente, pues, dormimos lo de siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ante un momento de humanidad en el cual, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero no voy a desarrollar ese tema porque me tomaría mucho tiempo, porque vivimos en un tiempo en el cual el ser humano anda muy rápido, ¿no? Anda persiguiendo cosas, anda apurado, siempre se mueve así. Ah, oye, tranquilo, ¿cuál es el apuro, no? Vivimos acelerados todo el año. Y el momento para vivir acelerados, el peor momento para vivir acelerados es en el invierno. Nosotros mismos tenemos que imponernos un tiempo más de descanso, un tiempo más de sueño, y cuando nos sorprendamos que andamos como corriendo tras de algo, tranquilo, nosotros monitorearnos, ¿cuál es el apuro? Tranquilo, ¿no? O sea que nosotros mismos monitorearnos. ¿Por qué? Porque si no estamos viviendo en sintonía con ese invierno que nos llama a descansar más y dormir mejor, el pagano, o sea, el que va a pagar pato, es la energía de riñón. Y si la energía de riñón se afecta, las reservas energéticas se afectan, la vitalidad se afecta, la adaptación al estrés se afecta, todo se afecta. Así que hay que ir más o menos en relación a lo que pasa en el planeta. Es tiempo de recogimiento, es tiempo, cuando hay invierno frío, es tiempo de estar ensimismados más que estar hacia afuera. Pero bueno, ahora estamos viviendo, como les acabo de decir, un invierno anómalo que ya vamos a ver cómo se comporta más adelante. Habiendo dicho esto, voy a darle unas apreciaciones con respecto a lo que se conoce como el niño costero. Este niño es jodido, ¿no? La niña es fría y el niño es caliente. Entonces vamos a ver, a lo que acabo de decir hace un momento hasta la diapositiva anterior, es lo que ocurre si el invierno fuese normal. Cuando el invierno se comporta normalmente es lo que acabo de decir hasta la diapositiva anterior. Pero ahora estamos en una situación distinta. ¿Sí? Esa situación es la del niño costero. ¿Qué se va a caracterizar? ¿Qué significa el niño costero? Que hay un calentamiento anómalo del mar cercano a las costas. ¿Qué produce esto? Temperatura ambiental más de lo normal, presencia de humedad, evaporación, por lo tanto lluvias. Aquí no es estabilidad, sino inestabilidad climática. Voy a corregir esta diapositiva. No es estabilidad climática, sino inestabilidad climática. Esa inestabilidad que les estaba contando hace un rato con respecto a que por ratos sentimos frío, nos ponemos la casaquita y por ratos el bochorno. Sale el sol, quema el sol, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso que está pasando ahora y que va a ir empeorando con los días que vengan? Entonces eso ya nos da una condición distinta. Ya no podemos
de estar frente a un invierno como suele ser todos los años. Es una condición distinta. Y precisamente por esa condición distinta es que estamos sobre todo haciendo este webinar para ver, ¿y ahora qué hacemos frente a una situación de este tipo? ¿Por qué? Porque el problema que nos da el cambio del clima de un invierno que por ratos es caluroso, el problema es que no es solo el calor, el problema no es que haya por ratos frío y por ratos calor. El problema es que se produce una inestabilidad climática. Y como la inestabilidad climática, a veces en el mismo día, y ya inclusive nos cuesta a veces adaptarnos a un invierno normal que dura 3 meses, imagínense ahora a un invierno anómalo en el cual en el mismo día nos ponemos la casaca y nos las quitamos porque sentimos frío. Se genera una inestabilidad climática que exige al organismo a tener que adaptarse en el mismo día a una condición distinta. ¿Qué genera esa situación? Un estrés adaptativo del cuerpo. El cuerpo entra en un estrés adaptativo. Pues pónganse de acuerdo, joder. ¿Va a ser frío? ¿Me quedo con las casacas o me pongo en short? ¿No? Eso es lo que deviene de una situación así. Entonces el organismo que intenta ajustarse una y otra vez, no solamente al frío y calor, sino frío, hora calor, más tarde humedad y bochorno. Cada cambio exige una energía. Imagínense, esto puede darse ahora mismo en el mismo día. ¿Se imaginan en las condiciones que estamos ahora, sobre todo las personas que no tienen capacidad adaptativa a los cambios climáticos, cómo les puede afectar eso? Que ya no solo tendrían que adaptarse a una estación del invierno que le va a durar 3 meses, sino que en el mismo día que es invierno, siente frío un momento, siente frío o calor por el otro, calor, humedad, frío, humedad, el bochorno. Cosa se pone crítica, y sobre todo en personas ancianas. La cosa se pone de color de hormiga, porque va a exigir por parte del ser humano ese cambio adaptativo que no se vaya gradualmente dando cada vez que entra el invierno y progresivamente va intensificándose, sino que en un mismo día te pones la casaca, te la vuelves a quitar. Tienes bochorno, sientes humedad, por rato no sientes humedad, y de pronto parece el viento. A ver cómo te las arreglas con esa situación. Entonces, por ejemplo, y eso para recordatorio, sobre todo de las personas que aquí mismo ya tienen una formación o información con respecto a la medicina tradicional china, es en la medicina china existen las llamadas energías patógenas. No porque per se sean patógenas, no porque per se generen enfermedad. Las variables climáticas que se presentan en el planeta son absolutamente normales. Es la falta de capacidad adaptativa de cada ser humano las que las hace dañinas. Entonces, las llamadas energías que pueden ser patógenas según la medicina china es el viento, el frío, el calor, la humedad, la sequedad y el frío. Estas energías no son malas por sí mismas. En sí mismas no es que sean malas. Van a ser malas en la medida que la persona pierda su capacidad adaptativa a ese cambio. Cuando se vuelven patógenas, o sea, estas energías se vuelven patógenas cuando son excesivas, cuando son repentinas, de repente calor, de repente frío, de repente frío viento, de repente frío calor, de repente frío calor humedad y así. Todo esto como si estuvieras fuera de estación. Esto que estoy diciendo ahora mismo es lo que está ocurriendo en este invierno
del niño costeño, que esperaríamos el predominio del frío, pero nos encontramos con momentos de calor, con momentos de humedad o con cambios bruscos entre frío y calor. Es, por decirlo así, casi de manera casi antagónica, es un invierno con energía de verano. Eso es lo que está pasando ahora. Un invierno que tiene características de energía del verano. Imagínate cómo se bloquea todas las energías del ser humano, como también la fisiología del ser humano por esas condiciones. ¿Qué va a generar esto? Va a crear desincronización energética, se desincroniza la energía, ¿no? El cuerpo se prepara para el invierno y el entorno le entrega otra cosa, calor a veces. Y entonces, ¿qué aparece con respecto a eso? Una confusión fisiológica. El organismo ya no sabe qué hacer. El organismo diría, déjense de joder, pónganse de acuerdo. ¿Va a haber frío o va a haber calor? Hay las dos cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos en un tiempo, en un momento difícil desde el punto de vista de las energías y la fisiología y que puede generar unas situaciones y cambios bastante, digamos, perjudiciales para la salud humana. Entonces, vamos a ver qué es lo que se produce en este invierno anómalo, si hay frío con humedad o frío con calor, o humedad con calor. Va a haber presencia de humedad. Tenemos ahora mismo una condición en el lugar donde vivimos, acá en Lima, propiamente dicho, quienes vivimos acá en Lima, les quiero decir lo siguiente. Ya Lima, per se, es un banco de humedad en cualquier estación del año. Hay un predominio importante de humedad. Lima, por la posición geográfica que tiene, es altamente húmeda, ya sea en invierno, en verano o en la estación que sea, siempre hay presencia de humedad. Entonces aquí nos vamos a alternar en este niño, el niño costeño con humedad calor y humedad frío. Y así imaginan cómo se pone el organismo. ¿Por qué? Porque la humedad, la presencia de humedad, tiende a estancar la energía, los procesos fisiológicos, los tiende a enlentecer y a acumularlos. Y los síntomas más representativos de ese estancamiento, enlentecimiento y acumulación se generan estos siguientes síntomas: pesadez corporal, cansancio, somnolencia, predisposición a edemas, la mente se nubla un poco y las digestiones se hacen lentas. Eso es lo que puede producir esta humedad intercalada entre humedad calor, humedad frío. A ver, un momentito, que aquí hay un problema que tengo que resolver. Ya. Por ejemplo, en torno a la humedad y con respecto al tema clínico, en esta época, o sea, cuando hay humedad, ya sea en esta época anómala o cualquier otro momento en el cual hay presencia de mucha humedad, los pacientes refieren estar cansados y no entienden por qué, porque ese cansancio no guarda relación con la actividad que han hecho, pero se sienten cansados. Y esto pasa porque la energía del vaso se consume y entran en insuficiencia. Desde el punto de vista de la medicina china, el vaso es el encargado de transformar lo que yo como todos los días en energía. Eso es lo que hace el vaso principalmente. Todo lo que yo me llevo a mi boca como alimento, el vaso se encarga de transformarlo, ese sándwich, ese arroz con mariscos o lo que fuese, en energía. Pero cuando se debilita, no transforma todo en energía y el excedente se produce humedad o flema patógena. Entonces, debido a esa anomalía, se produce flema, mucosidad, retenciones y predisposición a distintas inflamaciones.
Eso es lo que produce. Hablemos ahora del calor anómalo, porque el calor en verano es natural, es normal que en el verano haya calor. Nadie se puede decir, oye, qué barbaridad, ha llegado el verano y hace calor, ¿y qué esperabas? Así como el invierno es el frío, el verano es el calor y como la primavera es el viento. Pero el calor en verano es normal, pero el calor en invierno, joder, el calor en invierno es un calor obviamente anómalo. Y este calor, en estas condiciones de invierno sobre todo, pueden producir condiciones a nivel de conducta de irritabilidad, insomnio, predisposición a inflamación, dolores de cabeza, palpitaciones o taquicardia y acidez. Eso es lo que puede producir este calor anómalo en invierno. O a las personas obviamente que están predispuestas a ello. A nivel emocional, esta condición de calor que de la cual estoy hablando, a nivel emocional, las personas pueden volverse más reactivas, no aguantan pulgas, como decía mi abuela, más irritables y menos tolerantes a las condiciones. O sea, puede influir inclusive en el comportamiento y en la conducta humana. ¿Qué significa esto en medicina china? Que el Shen, que es el campo de la conciencia, cuando hay calor interno, ese Shen termina agitándose. Y cuando se agita, produce ansiedad, insomnio y pensamientos que están ahí acelerados y dale con la pensadora. Estamos ahora mismo hablando de la condición anómala, de lo que puede generar esta condición anómala. A esto, vi frío a veces, calor por rato en otros momentos, calor, humedad en otros momentos, frío, humedad por otros momentos, toda una locura. A esto hay que sumarle los vientos. El viento también va a intervenir aquí. Viento, frío, calor, humedad. Y el viento siempre va a provocar y producir cambios bruscos. El viento es el vehículo de todas las enfermedades producidas por factores externos. Y cuando esto se produce, genera resfríos, alergias, contracturas, neuralgias y migrañas. Sobre todo cuando sudamos por alguna razón y luego recibimos frío. Hay que tener mucho cuidado en estos días que va a ir inclusive aumentando el fenómeno, en el cual van a haber momentos que se sienten calor y puede que sube. Tenga mucho cuidado en desabrigarse así de golpe, porque si en esos momentos hay cambio a frío, puede ser muy peligroso, porque eso va a abrir las puertas a cualquier factor patógeno. Tengan mucho cuidado en algún momento, en este momento del niño costeño, en los momentos que haya calor, sienten que sudan, tengan mucho cuidado en exponerse a viento frío en algún momento cuando todavía sienten esa humedad, ese sudor, porque puede ser muy perjudicial. ¿Qué problemas pueden aumentar por esa condición que estamos hablando de condición climática del niño costero? Se pueden generar crisis en rinitis alérgicas, rinosinusitis, bronquitis en el campo respiratorio. En el campo respiratorio puede haber predisposición, dependiendo de la diátesis o el terreno debilitado del paciente, pueden aparecer rinitis, rinosinusitis, bronquitis.
En el plano digestivo, gases, distensión, diarrea, heces blandas. Eso es lo que puede generar. Vayan teniendo en cuenta por si acaso les ocurra algo así. Desde el punto de vista osteomuscular, se pueden generar por esta anomalía climática contracturas, dolor lumbar y artralgias. Algias es el dolor a nivel de las articulaciones. En el campo emocional, ansiedad, fatiga mental e irritabilidad. ¿Y quiénes son más vulnerables a estas variables? Los niños, los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y pacientes debilitados. Eso para algunos por aquí, algunos míos que ya tienen sus consultas, tengan en cuenta esto, ¿eh? Para cuando vayan a tratar, tienen que tener en cuenta esto porque puede comprometer la salud. El estrés adaptativo. A ver, cada cambio climático, cuando decimos cada cambio climático, es decir, cada vez que salimos del invierno al otoño, cada vez que salimos del otoño al invierno, perdón, cada vez que salimos del verano al, al, al otoño, del otoño al invierno y del invierno a la primavera y así, cada vez que hay un cambio de estación, cada vez que ocurre eso, el organismo tiene que recalibrarse para adaptarse a esa nueva realidad, que hemos pasado del tiempo de otoño, de la sequedad, al tiempo del frío del invierno. Y cuando venga primavera, pasar del invierno frío al, al cambio climático de viento. Entonces, en la medida que cada persona, naturalmente, cada vez que hay un cambio de estación, se ajusta, se adapta a esa nueva realidad, pues no hay enfermedad, sobre todo enfermedad causada externamente. Cada vez que se adaptarse cuesta energía. Eso es muy importante. Si esa capacidad adaptativa en cambio de estación a otra se pierde, aparece la enfermedad. Si el cuerpo gasta demasiado en adaptarse, o sea, no se adapta naturalmente, sino le cuesta adaptarse, en este caso, al invierno o a esta condición anómala del niño climático que va a haber momentos de calor. Entonces, si no se adapta, el paciente o la persona tiene menos capacidad y recursos para reparar tejidos, regenerarse y defenderse, con lo cual queda expuesto a la enfermedad. En términos energéticos, hay insuficiencia de la energía Wei Qi. ¿Qué significa o qué quiere decir la energía Wei Qi? Es la energía que defiende de factores externos, del viento, del frío, de la humedad, de la sequedad, del calor, etcétera, y de factores inclusive microbios, virus, bacterias, qué sé yo, ¿no? El Wei Qi, que es nuestra energía defensiva externa ante factores externos, cuando baja, obviamente vamos a enfermar más fácilmente que en otro momento. Recomendaciones prácticas para estos tiempos que ahora nos toca vivir y que van a ir increciendo a lo largo de la siguiente semana. Ahorita mismo está confirmado el niño costero, por lo tanto puede decirse sin temor a equivocarse que las condiciones anómalas que ahora ustedes están viviendo van a ir empeorando. ¿Qué recomendaciones prácticas podemos dar frente a eso? En cuanto a la alimentación, evitar productos lácteos en exceso.
leche, yogures, queso, mantequilla de leche, etcétera. La ingesta de azúcares o productos o alimentos que sean dulces. No estamos hablando que los supriman del todo, pero sí bajarlo de manera, digamos, muy representativa. Las frituras y las bebidas heladas van a ser muy importantes de si no quitarlas, por lo menos disminuir su ingesta de manera significativa. Lácteos, azúcares, frituras y bebidas heladas. Y para favorecer estas condiciones, ayuda mucho el jengibre, el ajo, los calditos, las sopas e infusiones tibias si la condición está muy fría. Pero si hay mucho calor, las infusiones han de ser suaves y más bien refrescantes. Por lo tanto, si en ese momento sienten el bochorno, mejor las infusiones sean frescas. Si están más bien en el momento de frío, bueno, viene pues el jengibre, el ajo, las infusiones tibias, etcétera. Van a tener que ir haciendo, moviéndose en función a cómo se va comportando el clima en ese momento. Como les digo, estas variables pueden aparecer varias veces en el mismo día. Ese es lo grave de la situación. Cuando llegue el invierno sabemos que 3 meses van a haber frío, pero resulta que ahora, como el niño costero, llega el invierno, va a ser frío, a veces frío con humedad, a veces frío con calor, a veces frío con viento. Una joda, ¿no? Recomendable en estos casos y en relación al sueño, acostumbrarse a dormir más temprano que de costumbre. ¿Por qué? Porque el riñón recupera su energía durante el descanso profundo. Si usted descansa bien, duerme bien, la energía de los riñones se recupera mejor. En cuanto al movimiento, pues ejercicios moderados. Lo ideal sería la práctica del tai chi y el qigong. Ideal caminar, hacer ejercicios de estiramiento y evitar agotamientos excesivos. Estamos hablando ya de consideraciones y recomendaciones en relación a este invierno anómalo en el cual está el niño costero. Esto para ustedes mismos y para quienes sean terapeutas o acupuntores o que tengan alguna actividad que tenga que estar relacionada con los pacientes, se les está diciendo, no solamente para ustedes, sino que si ya ejercen la terapéutica, la recomendación a sus pacientes. ¿Sí? De eso se trata, por eso es este webinar. En cuanto al sueño, bueno, ya hemos visto el sueño, bueno, un momentito, un momentito. Ya vimos esto, vamos a pasar a otra cosa. Voy a poner ahorita la sugerencia en cuanto a lo que se conoce como acupresión. En unos resonadores o puntos de energía que generalmente se utilizan en acupuntura. Voy a dejar de compartir esto y de que volvemos para decirles un par de cosas. Los puntos o resonadores de energía que voy a reseñar a continuación van a ser con acupresión o con twin. Quiere decir que a los acupuntores, a sus pacientes, pueden hacerlo con acupuntura, con agujas. Y a las personas que no sean pacientes, o en todo caso recomendarle y enseñarle a un paciente, hacerlo con lo que se llama tuina o acupresión. En vez de poner una aguja, nosotros presionamos el punto. Entonces yo he interrumpido las imágenes para decirles a qué se refiere cuando vayamos a hacer la intervención en un punto de los que vamos a ver en otro momento. Por ejemplo, en este lugar, aquí donde están mirando, se encuentra GU.
que es el punto 4 del canal del intestino grueso. Este es uno de los puntos que vamos a utilizar y para eso, para el ejemplo. Lo que voy a hacer ahora mismo, lo van a hacer o le van a decir al paciente que lo haga con acupresión. Y lo voy a hacer aquí, pero de igual manera como lo voy a hacer aquí, lo van a hacer en el resto de puntos que vamos a ver en otro momento. Con el dedo pulgar, ahí está, con el dedo pulgar, yo presiono, ejerzo una presión. Una vez que he ejercido la presión en ese punto 4 de intestino grueso, GU, lo que hago es girar en el sentido horario, manteniendo la presión, ¿sí? Luego soltar un poquito sin quitar el dedo de la piel y nuevamente volver a presionar y luego volver a hacer giros. Entonces, unos, por ejemplo, 5 o 10 máximo. A ver ese ruido. Vuelvo a verlo. Vamos a ver de aquí una serie de puntos que lo vamos a hacer con tuina o acupresión. Para el ejemplo de lo que vamos a hacer en esos puntos, voy a coger el punto GU 4 intestino grueso que se encuentra aquí, donde están bien. Pongo el dedo ahí y presiono. Una vez que hago la presión, hago círculos en sentido horario. Luego suelto un poco sin quitar el dedo de la piel y luego nuevamente presiono y luego nuevamente hago círculos. Esa maniobra unas 5 veces. ¿Sí? En cada punto de los que vamos a ver. Por eso he interrumpido un poco las diapositivas para que vean. Como les digo, en esos puntos que vamos a ver, se va a hacer esa. Milo, ¿estás viendo muy bien? Milo, Sí, Darwin, sí te veo. porque por acá me dijo que estaba medio raro. Ya, estos Sí se puntos. ve cuatro. Este ejemplo que acabo de ver se va a hacer igual en los puntos que vamos a ver, no solamente en estos, sino en todo lo demás. Se va a hacer acupresión, que inclusive se le puede enseñar al paciente o a ustedes mismos hacérselo, ¿no? Pero si están en tratamiento, que alguno de ustedes aquí que ven pacientes, entonces eso mismo lo pueden hacer con acupuntura, puntura en tonificación o en estimulación en cada punto, ¿sí? Eso es para los terapeutas. Entonces vamos a continuar para ver cuáles puntos son los que vamos a hacer esa acupresión. Acupresión. Uy, joder, ¿qué pasó? Un momentito. Los puntos que vamos a hacer acupresión van a ser el punto Susan Lee 36 de estómago, que de la rótula, el lado externo, hay 4 otra veces de dedo por fuera de la tibia, y ahí van a hacer o la acupresión, o si es que es con aguja, con aguja. No moxa, ¿eh? Porque como estamos, sobre todo en el momento del calor, no hay que poner moxa. Sí, si hay frío, sí. Ya, el Susalí 36 estómago, porque además es un punto que fortalece la energía y eleva el sistema inmunológico. La misma maniobra que acaban de ver en Jebu, también podemos hacerla en 6 de Renmai, que queda, si aquí está el ombligo, 2 traveses de dedo por debajo del ombligo, aquí donde dice 6 de Renmai, ahí, Chihai. ¿Qué hace este punto? Tonifica la energía también. Esos son 2 puntos. Pero un poquito de qué ha pasado acá, pero no me quiere obedecer. Ya. Los otros puntos que vamos a hacer es el que acabamos de ver, el del ejemplo, que es GU, que es este, ya lo acabamos de ver dónde queda. Este y este punto 5 de triple recalentador. Fíjense donde estoy marcando. Estas líneas rojas están representando el pliegue de flexión externo de la muñeca. Desde ahí
hasta donde está el punto es lo que equivale a 2 dedos pulgares. Basta con hacer ahí donde queda un hueco, ahí queda 5 de triple recalentador. Ambos puntos tienen una acción de protección externa. Protegen al organismo de los cambios climáticos fuertes o anómalos que puedan haber. 4 de intestino grueso y 5 de ETR protegen de las energías externas, en este caso del frío del invierno, pero también de las variables anómalas que presenta el niño costero. Luego también estos otros puntos que vamos a hacer con masaje, con acupresión, es el Tai Chi 3 de riñón, porque nutre la energía de riñón. Y si la energía de riñón está en buenas condiciones, puede adaptarse mejor a la condición climática de la estación de invierno. Y este otro punto, 60 de vejiga, a ver, voy a quienes no saben para enseñarles un poco. Aquí donde estoy marcando el rojo es el maleolo interno, la cara interna de la pierna y el pie. Entre la punta de este hueso, maleolo interno, y el tendón de Aquiles que está acá, hay un hueco. Ahí está el tren de riñón que va a nutrir la energía de los riñones. El 60 de vejiga, que está a continuación, está en el lado. No sé por qué no sale la. Un momentito aquí. No sé por qué no marca. Uy, por Dios. No me está marcando la pizarra. A ver, un momento. Milo, ¿está bien todo? Sí, Darwin, sí se ve los pies. Lo que pasa es que no me está respondiendo el mouse. Y Sí eso, se ve. y eso sí es bravo. Bueno, mientras ver, ya vi qué pasa. A ver, un momentito, por favor. Ya. El punto que está marcado en el pie de la figura en el lado derecho, que le dice 60 de vejiga con long, ese va a proteger del frío externo. Este está a diferencia del 3 de riñón, que la referencia es el maleolo interno, cara interno de la pierna y el pie, el 60 está en el lado externo del pie, entre el tendón de Aquiles, que estoy marcando aquí, y el maleolo, y la punta del maleolo externo. Se encuentra en una zanja, en un hueco, ahí está el 60 de vejiga. Suponiendo que haya mucho frío en ese momento, ahí se va a hacer moxa indirecta. No en los momentos de calor, sino en los momentos de frío. Eso va a generar que haya una protección con respecto al frío del organismo. A ver, uy, perdón un ratito porque no me está obedeciendo. Ya. Bien, entonces, consideraciones finales. Ya vieron los puntos, ¿eh? Consideraciones finales. Porque ya porque parece que está teniendo problemas esto. Hoy por hoy vivimos no solo en un estrés climático. Estrés climático porque, bueno, estamos invierno y ya van a ver todas esas variables de frío, humedad y viento, ¿no? A eso se llama estrés climático. Ahora mismo vivimos bajo ese estrés climático por el niño costero. También estamos expuestos a contaminación electromagnética. La contaminación electromagnética es todo, puede ser la televisión, el wifi y todo lo que ahora hay en el mundo moderno. Si tenemos una alteración climática, como la que estamos viviendo por el niño costero, más una contaminación electromagnética, el celular, el wifi, la televisión y todo, esto puede incrementar
el estrés adaptativo del organismo y afectar el sistema nervioso, el sueño, la regulación bioeléctrica y la capacidad regenerativa. Ten en cuenta eso. Eso es un momento para entender el tema. Bien, entonces creo que hasta aquí llegamos al final de la exposición. Tenemos la reflexión final. No siempre podemos controlar el clima. ¿Quién controla el clima? Si el invierno va a haber invierno, te guste o no. Sí, ¿verdad? Que hay niño costero, te guste o no, a ver. ¿Ya? No siempre podemos controlar el clima y no siempre podemos controlar lo que pasa en nuestro entorno. Por favor, hay ruido ahí, sus micrófonos, por favor. Y luego hay qué cosa pasa. Por favor, alguien que tenga su micrófono abierto, por favor, lo silencia. Darwin, pasa que a veces activan 3 micrófonos y tengo que estar apagando. Ya, por favor, Ya lo- aquí, micrófono, por favor, desactívenlo porque estoy escuchando un ruido acá que no. Retomo, como reflexión final. No siempre o casi nunca podemos controlar el clima. El clima será lo que tenga que ser. Nosotros, pues, nada. Tampoco podemos controlar siempre el entorno de lo que nos ocurre. Lo que sí podemos hacer es fortalecer nuestra capacidad de adaptación a esa nueva circunstancia. Si mi organismo, mi energía, mi fisiología se adapta a esa nueva realidad, entonces, pues la enfermedad se conjura. Pero si no hay adaptación, entonces la enfermedad aparece. Porque vivir en salud no quiere decir que nada tenga que cambiar, vivir sin cambios. Va a consistir en conservar armonía en medio del cambio. O sea que nuestro organismo, tanto como fisiología, como energía, como psiquis o como que sea, se sepa adaptar a las distintas variables que nos presenta la existencia. Si esa capacidad adaptativa se da, entonces enfermamos menos. Si la capacidad adaptativa disminuye o se anula, enfermaremos. Cuando cultivamos energía, conciencia y equilibrio, el cuerpo va a responder mejor a esas circunstancias y por lo tanto eso se va a traducir en salud. Bien, hasta aquí llegamos con el webinar. Espero que les sea de utilidad, porque acabamos de decir que en resumen, para resumir, Gracias, doctor. Muchas gracias. para... Gracias, Buenas Darwin. noches. Muchas gracias. Gracias. Espérense, bendito. Como resumen del tema. Gracias, Darwin. A ver, Un ¿me abrazo. me escuchan, por Un favor? abrazo. Gracias. ¿Me escuchan, por favor? Use el micrófono. Hay manera de que me entiendan. Ya, como último, y para resumir esto, desde el punto de vista de la salud y la enfermedad, el ser humano enferma por muchos factores. Uno de ellos son los factores externos que se dan con los cambios climáticos correspondientes al cambio de las estaciones y las distintas energías que se dan en cada cambio de estación, frío, calor, humedad, sequedad, etc. Se da también por cambios en el interior, se da también, en fin, por varios factores, la persona puede estar predispuesta a enfermedad. Uno de ellos es los cambios del clima. Es natural en este planeta que haya verano, otoño, invierno, primavera, estío. Es natural, así se comporta el planeta. ¿Cuándo nos hace daño esas variables climáticas? Cuando nuestro organismo pierde la capacidad de adaptarse a esa nueva realidad.
Y cuando pierde la capacidad de adaptarse a esa nueva realidad, es cuando comienza a enfermar como producto, o sea, del frío, del viento, del calor, de la humedad o lo que fuese, que esté de manera externa. Lo que hemos visto ahora es, en principio, que estamos ya en la estación de invierno. He hablado con respecto al invierno, consideraciones que hay que tener con respecto a ese invierno, sobre todo cuando sentimos el frío de ese invierno. Pero como estamos en una condición anómala este año con el fenómeno del niño costero, este invierno va a tener episodios de calor. Pero ese calor va a estar acompañado además de humedad, que es muy característica de este lugar donde vivimos, que es Lima, y además de viento. Entonces, lo que hemos visto es esas variables que se pueden generar y que a veces se generan no cada 3 meses como cambia una estación, sino en el mismo día, de repente sentimos calor, otro momento frío, otro momento frío con humedad, otro momento con calor con humedad, o calor, frío, humedad y viento. En fin, esas variables en un solo día en el organismo pueden generar un estrés, ese estrés adaptativo. Entonces no sabe, carajo, total, pónganse de acuerdo, me abrío o me descubro, ¿no? Una cosa así. Entonces, si ya el organismo per se, a veces es difícil que se adapte a una estación cuyo frío o calor va a durar 3 meses, si ya es a veces difícil, imagínense en un solo día que sientes calor, sientes frío, humedad, sientes frío, calor, la cosa se pone crítica. Y eso puede generar que el cambio, la capacidad de cambios adaptativos en el organismo se pierdan y al perderse, la persona comienza a enfermar o gatillar enfermedades que estaban latentes o recrudecer las que ya estaban. Es por eso que es el motivo de este webinar, hablarles del invierno, que naturalmente tendría que ser frío, pero con estas variables del niño costero. Con lo cual se ha desarrollado que presenta estas variables y los resonadores o puntos de energía que para los acupuntores lo pueden utilizar con aguja y si no es acupuntor a nivel de acupresión como se les ha enseñado, además de las consideraciones alimentarias, de sueño y demás. ¿Ya? Eso es para cerrar, para que sepa de qué se trata este webinar. En fin, espero que les sea útil tanto para ustedes personalmente como para los, entiendo aquí presentes, varios allá acupuntores que ya ejercen la acupuntura, ¿no? Entonces, bueno, lo tengan en cuenta. Con esto, bueno, hemos terminado el webinar. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Doctor. Que Dios le bendiga. Gracias, Darwin. De todas maneras, en la grabación lo voy a poner para quien quiera todavía soportarme y volverme a ver y yo la grabación.